pues a mí me parece muy importante que discutamos este proyecto, por lo tanto, pues invito que hoy hablemos del alto riesgo a la salud que viven diariamente miles de hombres y mujeres. Por eso voy a pedir compartir pantalla, por favor, para hacer una presentación. Ahí está claro cómo pongo esto, Chiqui. Si acaso ya imprimieron el concepto ministerio de hacer 18 páginas. Yo me lo imprimí. ¿Así? 18, 15 páginas. Lo tienen un trazo ya. David, ¿así? Bien. Entonces decía que, pues, que hablemos del alto riesgo a la salud que viven diariamente miles de hombres y mujeres que ejercen pues, labores de protección para la UNP, bien sea como empleados de planta o personal tercerizado a través de empresas privadas, ¿no? Personal que nos cuida a muchos y a muchas de nosotros, de quienes estamos aquí, a muchos congresistas, con quienes pasamos incluso a veces la mayor parte del tiempo, y ellos por nuestras condiciones laborales y de trabajo, incluso ellos pasan más tiempo con nosotros que con su propia familia. Personal operativo de planta, que son quienes realizan labores de protección y evaluación de riesgos. Son cerca de 1.535 trabajadores y trabajadoras, repito, personal de planta de la UNP y personal escolta tercerizada. Tenemos que son quienes están vinculados pues a la UNP a través de empresas privadas, no contratistas o contratadas, repito, por la UNP. Son cerca de 6.330 personas, repito, trabajadores y trabajadoras. Como ustedes pueden ver, la mayoría de las trabajadoras y de los trabajadores son contratistas, sin muchas garantías de estabilidad laboral. Esta situación, pues, obviamente, es ya una preocupación enorme. Los esquemas de protección son medidas de protección que asigna la Unidad Nacional de Protección para aquellas personas que tienen un riesgo extraordinario por sus actividades de liderazgo. Estamos hablando de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes políticos, sindicalistas, firmantes de paz, congresistas, altos funcionarios del Estado, ¿no? Tanto de la rama ejecutiva como judicial. Ustedes sabrán que en este país estos liderazgos suponen alto riesgo, especialmente en zonas de conflicto, así como además de los riesgos a la salud, repito, que implica proteger a otros, o sea, quienes nos cuidan. Bueno, asumen nuestro propio riesgo. Además de los problemas de salud que implica esta labor, pues asumen igualmente nuestros riesgos como suyo. Los hombres y mujeres de protección se exponen a diferentes situaciones que generan un alto riesgo a su salud y la disminución de su expectativa de vida saludable, como algunos que quiero compartir aquí en la presentación con ustedes, las extensas jornadas de trabajo. Todos trabajan 12 horas diarias sin exceder las 66 horas semanales, ¿no? Pero por razones del servicio pueden trabajar incluso hasta 18 horas diarias sin exceder las 72 horas. Esto no lo determina el proyecto, esto está, repito, en la normatividad que cobija a este personal. Incluso cuando pasan de las 72 horas o semanales, ¿no? O de las 18 horas diarias, pueden asumir, por razones del servicio, pueden asumir horas extras. La mayoría de los trabajadores formales en Colombia, recuerden que solamente está por 8 horas diarias,
sin exceder, por ejemplo, las 44 horas semanales, ¿no? Con ello vemos una diferencia de 28 horas semanales en los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio de seguridad a través de la UNP. O sea, los desplazamientos también a otras ciudades por varios días. La mayoría de los trabajadores, hombres y mujeres, pues, de protección deben cumplir labores en lugares distintos a las ciudades donde viven, y los desplazamientos suelen durar más de 4 días, 5 días, tiempo que están lejos, por supuesto, de sus familias, de sus seres queridos y de su círculo social también. Las labores que desarrollan en zonas con alta presencia de conflicto armado, eso también es importante tenerlo en cuenta. Estas labores no son permanentes en capitales de departamento. Muchas de estas labores de protección se ejercen, repito, en zonas como el Andén Pacífico, Cauca, Arauca, Catatumbo, Antioquia, y todo el mundo conoce que estos territorios pues son de una enorme conflictividad. Asumen también como propios los riesgos de las personas a quienes protegen, es decir, de nosotros, además del alto riesgo de la labor por el manejo de armas, las largas jornadas, los desplazamientos, todos los riesgos de quienes protegen los asumen como propios, ¿no? Y eso puede poner incluso su vida exponen su vida para cuidarnos. También ser firmes, o sea, ser firmantes de paz como agentes de protección. Recuerden que el artículo 13 del decreto ley 895 de 2017 y la sentencia de la Corte Constitucional, la C555 de 2017, establecieron que todas y todos los firmantes de paz pues tienen un riesgo extraordinario permanente. Y lo hemos visto incluso con el tema de los asesinatos sistemáticos que se han presentado contra las y los firmantes del acuerdo de paz. Bueno, además de las condiciones que describimos en las diapositivas anteriores, los hombres y mujeres de protección están expuestos también todo el tiempo a alto riesgo para la salud por el trabajo que realizan. Quisiera compartir, por ejemplo, con ustedes algunos de esos riesgos. Por ejemplo, en materia física, estos son el ruido, radiación ultravioleta, que pueden causar riesgos de carácter o de cáncer de piel, iluminación, que puede causar fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés y accidentes también, que además los conocemos. Las vibraciones en los vehículos, manejando o el manejo de armas permanentes, como en los polígonos y todo lo que tienen que hacer pues con esto, que puede causar lumbalgias y lesiones de la columna vertebral de manera crónica. También tenemos unos riesgos ergonómicos, o sea, el trabajo les exige posturas estáticas, movimientos repetitivos, cargos, bueno, las posturas, las cargas estáticas, ustedes los han visto en sus labores diarias. Esto puede causar trastornos musculares con el tiempo que se pueden convertir también en crónicos. Están los riesgos psicosociales, por ejemplo, el exceso de horas de trabajo y los largos desplazamientos a otras ciudades, bueno, les causa ausencia de la familia, ¿no? Y también personales, espacios de recreación, estabilidad emocional, que no cuentan con el tiempo suficiente para el desarrollo de una vida realmente estable. Hay riesgos de seguridad igualmente, o sea, el trabajo de protección se da en su mayoría en las zonas que tienen una situación de orden público compleja a causa del conflicto armado. Prestar protección a personas que en su mayoría son objetivos para diferentes o por diferentes actores armados, en estas zonas aumenta, por supuesto, el riesgo a la salud de estas personas escoltas. También está el riesgo
por extensión, ¿no? Este riesgo demuestra cómo estos hombres y mujeres asumen como propios los riesgos a quienes cuidan. Para ellos tenemos en contexto hasta ahora, o sea, van, y para que lo tengamos presente, ¿no? Van 1.252 líderes y 285 firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Por estas razones, hemos venido trabajando con diferentes trabajadoras y trabajadores operativos de la UNP de la UNP desde el año pasado, repito, y bueno, como no ha sido posible un estudio reciente sobre su trabajo y las condiciones, bueno, decidimos realizar una encuesta que fue diligenciada, pongan cuenta, por 847 personas, estos trabajadores y trabajadoras, presentando, pues le presentamos algunos de esos resultados. Tenemos que tienen, por ejemplo, esos trabajadoras. Presten ustedes atención. El 61% de las encuestados tienen entre 36 y 49 años de edad. 36 y 49 años de edad. Y el 17.4% tiene más de 50 años. Mientras que son el 20.6% tiene entre 5 y 35 años y menos del 1%, el 1.1% tiene menos de 25 años. Esto evidencia que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras superan los 36 años. Presidente, ¿cómo está usted? Otra de las inquietudes de las preguntas que ellos contestaron, su trabajo requiere desplazamiento fuera de la ciudad donde, pues resulta que el 97.3% de las personas encuestadas de hacer desplazamiento fuera de la ciudad de Valencia. Entonces, eso también vulnera, pues, o afecta su salud. Tenemos las preguntas, las zonas territoriales a que se desplazan con ocasión de su trabajo de acción son consideradas conflicto. Pues nada más en ustedes. El 95.5% de las trabajadoras y trabajadores que prestan sus servicios en zonas altas, de alta presencia, pues, de conflictibilidad y de amenaza. También en la siguiente propuesta vemos que el 85.4% dice que las zonas en que desarrolla el trabajo es de alto riesgo frente a solo un 0.7% que no percibe necesidad o ese riesgo que está frente en más. En esta pregunta, ¿hace cuántos años se dedica a la labor de protección? Vemos que el 54.3% de las trabajadoras y trabajadores se dedican a la labor de protección hace más de 10 años. O sea, no es personal reciente. En la siguiente vemos que el 60.1% trabaja más de 12 horas al día, mientras que solo el 1.1% trabaja 8 horas. Esto es bastante significativo. Y finalmente, pues en estas diapositivas que le estamos mostrando de estos resultados de la encuesta, el 99.6% de las familias de estos trabajadores y trabajadoras les apoya, pero sienten temor por la labor que ellos realizan. Así que el 45.7% siente temor por el alto riesgo que persisten, que viven pues en su trabajo. Existe un régimen especial para quienes ejercen actividades con exposición de alto riesgo a la salud. O sea, esto es nuevo. Ahí yo quisiera hacer mucho énfasis, pues porque esto no estamos inventándonos un régimen nuevo, ¿no?
reconocer la exposición de alto riesgo a la salud para ciertas actividades en el país no es una medida nueva, definitivamente. Y menos la de la labor de los escoltas, ¿no? Aquí vemos que tiene su origen en la Ley 100 de 1993 y los decretos ley que fueron expedidos posteriormente. Por ejemplo, el decreto ley 1835 de 1994 estableció que la actividad de escolta como alto riesgo. Luego, en el 2003, este último decreto que fue derogado, pero que se estableció que serían actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad de riesgo de las funciones laborales que ejecuta con ocasión de su trabajo. Bueno, ahí, seguido a ello, la ley 860, ese mismo año, en su artículo 2, reconoce el régimen especial de pensiones. Oigan esto, la ley 860 reconoce el régimen especial de pensiones para el personal del extinto DAS. Personal que en el 2011, recuerden también, pasó a desarrollar funciones de protección en la Unidad Nacional de Protección. Así que en el 2008, con la ley 1223, se reconoció como actividad de alto riesgo a quienes ejercen labores como escolta del CTI de la Fiscalía. O sea, ya lo tenían los del DAS y también los de la Fiscalía a partir del 2008. Pero aquí hay una situación. Esto nos muestra que la labor de escolta tenía reconocida su exposición de alto riesgo a la salud, pero cuando se crea la Unidad Nacional de Protección no se les transfiere este reconocimiento. Me refiero a los agentes del DAS que fueron trasladados en ese momento a la Unidad Nacional de Protección. Por lo que en el 2012 la misma hace una alianza para realizar un estudio del perfil epidemiológico del personal de los cargos operativos de la entidad para establecer y determinar los riesgos a la salud de estas labores. Como resultado, el Consejo Directivo de la Unidad Nacional de Protección, sesión 7 de diciembre de 2012, aprobó presentar un proyecto de ley ante el Congreso para lograr este reconocimiento, pero finalmente no ha sido ley. O sea, sí ha habido una intención desde el Ejecutivo, particularmente de la Unidad Nacional de Protección, para lograr este reconocimiento a los trabajadores que, como el CTI, como el antiguo DAS, pues cumplían y cumplen las mismas funciones. Y bueno, en derechos de petición enviados a la entidad, conocimos que la Subdirección de Talento Humano de la Unidad Nacional de Protección afirmó que los servidores de la UNP, en razón de sus actividades de alto riesgo, generan disminución de expectativa de vida en el ejercicio de sus funciones. O sea, toda vez que constantemente están expuestos a factores de riesgo ocupacionales que atentan contra su vida, su salud e integridad física dentro de las diferentes actividades que están obligados a adelantar en cumplimiento de sus funciones constitucionales y misionales. Esto que acabo de señalar es textual de esa información que nos ha transmitido la Unidad Nacional de Protección. Así que aquí buscamos es saldar una deuda con aquellos trabajadores y trabajadoras que diariamente exponen su vida para cuidarnos y permitir que continuemos con nuestro ejercicio político, sindical, social, de derechos humanos, tal como cada quien que tiene este personal cuidándole, pues lo realiza. Así como reconocer por principios de igualdad, en esto
hago énfasis de reconocer por principio de igualdad que ellos y ellas padecen una exposición de alto riesgo a la salud y que esto les disminuye su expectativa de vida saludable. Este proyecto, así hablando de articulado, este proyecto busca adicionar un régimen especial de vejez en los mismos términos que propone la Ley 860 del 2003 y la estructura propuesta es similar. Por eso solamente está, como el secretario, está compuesto de 2 artículos con 6 párrafos porque conserva la misma estructura de esta ley, la 860. El artículo, por ejemplo, adiciona a la ley 680 de 2003 en los siguientes términos. Establece la definición de la exposición de alto riesgo a la salud y a quienes aplica, que para el caso pues es a todo el personal operativo de la Unidad Nacional de Protección, independientemente de su modalidad de vinculación, o si es de planta, si es tercerizado, contratista, quieran llamar. Así que el parágrafo primero establece a quienes cobijan la pensión de vejez por exposición de alto riesgo a la salud y para que su reconocimiento debieran haber efectuado o efectúen, esto es importante, 650 semanas de cotización especial durante su vida laboral continuas o discontinuas. ¿Esto por qué? Porque pues hay unos que algún tiempo han realizado las labores de protección, dejan de hacerlo, vuelven a hacerlo, por eso hablamos de que continuas o discontinuas. El parágrafo 2 establece los requisitos para el reconocimiento de la pensión y define los requisitos, repito, para ese reconocimiento, que son los mismos aplicables a las y los trabajadores que tienen reconocida su exposición de alto riesgo a la salud. Repito, aquí no estamos inventando nada nuevo, sino que lo que estamos buscando es que se extienda, que se incluya este personal que tiene las mismas características que otros que ya lo disfrutan. El parágrafo tercero habla del monto especial y en este sentido 10 puntos adicionales a cargo del empleador, repito que son adicionales a los que establece el régimen ordinario. También está contemplado en la ley. El parágrafo cuarto, frente a los traslados, define un término de 6 meses para el traslado del régimen privado al público y que este término puede prorrogarse incluso por 6 meses más, a partir, por supuesto, de establecida la ley. El parágrafo quinto, pues define en la transición, define que quienes a la promulgación de la ley ya hayan alcanzado las 650 semanas de cotización especial, pues puedan iniciar su trámite de pensión especial de vejez. Y que además la UNP y las personas jurídicas que tienen a cargo personas tercerizadas tendrán 6 meses para iniciar el trámite de la cotización especial. Y finalmente, el parágrafo 6, la prima establece una prima especial de riesgo, reconoce una prima especial anual de 35% de su asignación básica en favor del personal operativo de la UNP y una prima especial de riesgo anual del 20% para las y los trabajadores que funciones distintas a las del personal operativo, es decir, a los de seguridad. En definitiva, esos son los artículos y parágrafos. Lo que quiero llamar la atención es que no es posible que la gente que arriesga pues su vida sea demasiado joven, ¿verdad?, para pensionarse, pero demasiado mayor, seguir ejerciendo su trabajo debido a las afectaciones que tiene en la labor
en su vida saludable. Y llamar a todos los congresistas de esta comisión, tal como en el pasado nosotros, o en mi caso yo, les he acompañado de manera incondicional en todas las iniciativas, repito, que van en beneficio de la sociedad colombiana, como es la función de esta comisión. Les invito pues que me acompañen en esta propuesta, en este proyecto, que además no es un proyecto que ha sido elaborado con las y los trabajadores, tanto tercerizados como de planta, de la Unidad Nacional de Protección, porque ellos han hecho un trabajo muy juicioso, han tocado muchas puertas, y creo yo que nosotros hoy estamos llamados a hacer este reconocimiento en condiciones, repito, de igualdad, extendiendo, incorporándoles a ellos lo que ya está establecido por la norma. Eso, estimado presidente, invito, repito, a que me acompañen, a que votemos positivo esta iniciativa que es muy importante.